Hola a todos y a todas. Muy buenas noches pandémicas de encierro, impaciencia, enfermedades, en fin. Mi nombre es Patricio Fernández, yo soy periodista y escritor. Eh, Fundé The Clinic en el año 1998. Fui también miembro del Consejo Ciudadano de Observadores durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y ahora estoy de candidato a una convención constituyente por el distrito 11. Escucho como un eco, tú también, Pablo, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Escuchaba como un eco, que yo hablaba y me vuelve la voz. Sí, ahora ya no hay, ya no está el eco. Y estamos aquí en un capítulo más de Ganas de Conversar, a donde nos interesa invitar a gente que nos parece atractiva y que nos puede ampliar, digamos, el rango de comprensión de justamente esta discusión que se nos viene adelante. Y esta vez tenemos un estupendo invitado, Pablo Simonetti, escritor, autor de libros de cuentos, novelas como Vidas Innumerables, Madre que estás en los cielos, La razón de los amantes, entre otros, ingeniero civil de la Universidad Católica, máster de la Universidad de Stanford, activista en favor de los derechos de las minorías sexuales, cofundador de la Fundación Iguales, no sé el currículum, y miembro del directorio de Espacio Público, donde además somos compañeros de directorio. Pablo, muy buenas noches y un enorme gusto, un gustazo tenerte acá. Gracias, Pato, por invitarme, porque, bueno, uno, te apoyo en tu candidatura y segundo, siempre es interesante poder conversar y cambiar ideas contigo. Oye, Pablo, te quiero partir por lo último, porque tú ahora en estos últimos hartos meses, eternos meses de pandemia, hay recuperado además tu papel de ingeniero Sí. y te has dedicado mucho desde Espacio Público justamente a seguir los movimientos de la pandemia. Te quiero preguntar para aprovecharte además en esta conversación para partir con algo más coloquial y bien inmediato. ¿Cómo tú evaluarías al cabo ya de un año y tanto el manejo que el gobierno ha hecho de la pandemia? ¿Cómo lo sistematizarías? ¿Cómo lo responderías? Porque estamos en algo que evidentemente está tomando al mundo entero, pero ¿cómo podríamos evaluar lo que ha hecho el gobierno en esto? Mira, ha habido cosas como, por ejemplo, la vacunación, que lo han hecho muy bien. Pusieron los huevos en distintos canastos. Uno de estos huevos fue Sinovac y resultó que es la vacuna que hoy... ¿Hay algún eco y tú también tienes eco, Pato? Ahora yo te escucho bien a ti, pero tú escuchas. Sí, yo te escucho, de repente hay un poquito de eco, pero te escucho perfecto. A mí me pasa que cuando yo hablo escucho eco y cuando tú hablas escucho perfecto. Sí, a mí me pasa sí, lo mismo. Cuando tú hablas escucho eco y cuando yo hablo escucho bien. Bueno, yo me estoy escuchando a mí mismo, pero no oigo el eco. Oye, y ha habido también otros elementos de trabajo que han funcionado. Yo siento que la epidemia ha tenido dos tiempos. Ay, espérate, que ahora se puso a hablar hasta ¿cómo se llama? Hasta la Siri se puso a hablar. Oye, el primer tiempo con Mañalich fue muy difícil porque Mañalich se enfrentó a la comunidad científica y tomó decisiones que no estaban de acuerdo con los principios epidemiológicos, la ciencia epidemiológica. Se decía que sabíamos muy poco del virus, pero la epidemiología existe hace muchos años, siglos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un momento duro, había pocos datos, la información era manejada con cierta maña de Mañalich, y eso, bueno, redundó en esa primera ola que fue tan dolorosa en que llegaron a morir 250 personas diarias en Chile. Después, con el ministro París, las relaciones, por lo menos del mundo científico, de datos, de matemáticos, en general, ha sido mejores. Ha habido una mayor conversación, una mayor escucha, pero
hubo un problema bastante grave con el proceso de vacunación en cuanto a la transmisión de la comunicación de riesgo. Es decir, ¿qué es lo que ha salido en todas partes? Que en el fondo se celebró muchísimo el inicio de caballo inglés de la vacunación, que está muy bien, pero nunca se debió haber transmitido la sensación de que esto estaba prácticamente terminando con la epidemia. Estábamos en un momento muy crucial en que debería haberse reforzado el lenguaje de cuidado, de autocuidado y cuidado a los demás, y también haberse tomado en cuenta el problema de marzo, ¿no? O sea, se venía entre febrero, pero incluso esto partió antes, la segunda, hubo un repunte en diciembre, enero, y ahí se produjo una estabilización, y a mediados de febrero esto empezó a subir, y eso coincide incluso con el mensaje exitista de la vacunación. Segunda vez, Pablo, no, perdona que te interrumpa, pero además segunda vez del mismo error, ¿eh? Porque la vez pasada, ¿te acuerdas? Que fue muy parecido, se festejó, la vez pasada, digo, el año pasado, se festejó adelantadamente una situación que no era real. O sea, parece haber... Este exitismo es algo inherente a este gobierno. Yo creo que en una situación política difícil, en que tratan de poner de relieve sus logros, de manera de poder ganar nuevamente apoyo ciudadano y bueno, es comprensible, pero la comunicación de riesgo tiene algo muy delicado, que es que tú nunca le puedes sacar el ojo al peor escenario, porque el peor escenario se te puede consolidar y pasa lo que pasó ahora en marzo. Y a mí me sorprende mucho porque el presidente dijo, nosotros sabíamos que marzo y abril iban a ser meses difíciles, entonces dice, bueno, pero ¿por qué no entonces nos fijó la cuarentena al volver de vacaciones? O cerremos el país un mes entre el 1 de marzo y el 30 de marzo, esperamos que las vacunas hagan efecto y volvemos con más tranquilidad y más seguridad. Es decir, el riesgo de una explosión epidémica como la que tuvimos ahora y la que tuvimos en mayo y junio pasado es muy alto, porque hoy día están muriendo 135, 136 personas diarias en promedio, todos los días, que es una brutalidad, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué no tomar medidas más decisivas y anticipadas? Si tú sabes que van a ser meses malos, en que va a haber mayor concentración de gente en la ciudad, que has tenido problemas, que se ha diseminado el virus durante el verano, bueno, ¿por qué no tomas una acción audaz y dices, bueno, vamos a protegernos un mes más y después ya esperemos que las vacunas empiecen a hacer su trabajo? Eso hubiera significado, por ejemplo, postergar la entrada a los colegios un mes, podría haber significado que se establecieran horarios diferidos para entrar al trabajo, para que la gente no se aglomerara en el transporte público. Bueno, una serie de medidas, y también haber retrocedido antes. Por ejemplo, se retrocedió a fase 2 tipo 12 o 14 o 15 de marzo, se podría haber vuelto a fase 2 a principios de marzo. Y eso habría tenido un efecto muy bueno en el sentido de que la gente se hubiera sentido protegida y hubiera tenido un plazo por delante al que mirar, decir, bueno, nos vamos a proteger estos 30 días esperando el efecto de las vacunas. Ahora, no todo, por supuesto que no todo eso es de lo que está pasando es culpa del gobierno, también hay elementos que son propios de la epidemia, que la epidemia al tener, bueno, siempre uno puede terminar en la decisión última que el gobierno decidió no cerrar las fronteras en diciembre, y que miles de chilenos fueron a Brasil de vacaciones y volvieron, digamos. Todo eso a mí me parece que fue irresponsable, pero al mismo tiempo tú dices, las variantes tienen un evidente mayor riesgo para las personas más jóvenes, que antes no se apreciaba. Entonces se pensaba que el efecto de la vacunación iba a ser mayor porque los de 70, los de 80, es cierto, esa cifra aparentemente se han estabilizado los contagios y han bajado los porcentajes en las UCI, pero han subido mucho el porcentaje de las personas más jóvenes. Entonces eso también hay una fuerza ahí que está
moviéndose y estas son más transmisibles y más letales. Y no sabemos cómo las vacunas funcionan con ellas. Estas variantes. Esperamos que hay un par de indicios de que la Sinovac podría funcionar bien con la brasilera, pero todavía no hay estudios así contundentes que te permitan asegurarlo. ¿Y en qué momento dirías tú, para ir terminando con este asunto, en qué momento estamos de la pandemia? O sea, te lo pregunto al tiro con un interés que me compete, por ejemplo, bien directamente. A mediados de mayo, ¿se supone que vamos a estar en otras condiciones? Yo en espacio público, como tú decías que somos los dos directores ahí, pero en el grupo de espacio público se dedica al estudio de los datos de la epidemia, somos muy reacios a hacer proyecciones, porque las proyecciones son una manera sencillamente de estar jugando con las probabilidades. Siempre decimos es probable, hay un escenario probable que sería esto y hay otro escenario que sería este otro. Por ejemplo, a principios de marzo lo que dijimos, a finales de febrero, a principios de marzo dijimos, mira, hay dos escenarios, un escenario catastrófico, malo, y un escenario bueno en que las vacunas en el fondo llegan antes que a proteger a la población que los contagios. Pero claro, si tú estás manejando el riesgo, lo que te tiene, y esto te lo dice cualquier manejador de riesgo que no tiene idea de epidemiología, te dice, no, usted se tiene que proteger del peor escenario si es que tiene una probabilidad significativa. Ahora, yo digo para ti, pero me perdonarán si me equivoco, yo siento que las cuarentenas están empezando a hacer efecto. Lo he visto en los datos, por ejemplo, los datos de regiones, estos últimos días, el promedio móvil, que es la suma de los últimos 7 días, cada día suma los últimos 7 días, porque hay mucho efecto durante la semana, que hay días que son bajos y hay días que son altos siempre. Todos los viernes son altos y todos los martes son bajos. Entonces, no vale día a día, sino que hay que tomar el promedio de la semana. Y ese se ha estabilizado. Acuérdate que en regiones las cuarentenas empezaron antes. Y en Santiago, en la región metropolitana, que la cuarentena viene un poco después, todavía está subiendo, pero podríamos estar cerca de un punto de cambio de tendencia. Entonces, no sé si ahora, en una semana más, hay que verlo. Las cifras, esta es mi protección, las cifras de mañana, pasado y pasado son muy importantes porque tuvimos una alteración de los datos por el Viernes Santo, porque la gente no fue a hacerse los exámenes, hubo muy pocos exámenes Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo, entonces se produjo una caída artificial y a la semana siguiente se produce un aumento artificial respecto de la tendencia, estoy hablando, no es artificial, es real, pero es respecto a la tendencia. Entonces, ya hizo esa B y no sabemos si esa B va a seguir subiendo o sencillamente ya está como al mismo nivel que estaba antes de Viernes Santo y eso esté haciendo en este minuto un pico, una altura, digamos. Así que habrá que esperar estos días, pero va a empezar a bajar. Ahora, acuérdate, el año pasado, nuestro pico fue el 15 de junio y el 15 de julio seguíamos con con casos altos, digamos. O sea, no sé, en esa vez era distinto porque había menos test, pero pasamos de 6.000 casos a 4.000 en julio. Aquí vamos a pasar de 7.500, que están los promedios móviles por ahí, a, no sé, a 5.000, a 4.500. Habrá que ver. Oye, déjame hacerte esta pregunta, ya se la hago al escritor y al ciudadano, pero al escritor, ¿cómo has vivido el encierro? ¿Has escrito? ¿Te ha desestabilizado? ¿Has percibido desórdenes psíquicos alrededor? ¿Cambia el carácter? ¿La gente se pone más irritable? ¿Qué imaginamos que esto producirá en el alma humana, digamos? ¿Qué ha pasado contigo? Mira, cuando partió, yo me había ya sumergido en una novela, entonces como que encontré que era casi como un regalo, porque yo siempre le dedico 2, 3 meses al año a las novelas y dije, bueno, ahora lo voy a poder
dedicar más tiempo y la voy a escribir de un solo aliento. Y así fue, de hecho, la escribí de un solo aliento y la terminé el año pasado en julio, en junio, julio, en el medio, cuando escribíamos, además, lo raro era que estábamos escribiendo un informe al día en esa época, y así todo escribía, porque me sobraba el tiempo, y eso para un escritor es siempre un regalo, de tener tiempo para escribir, para leer. Pero después, como que los días están iguales entre sí, la falta de novedad, la falta de enamoramiento con la vida, con un proyecto, con el pinchazo con la existencia, ¿no? Que es como estar vivo y que haya cosas que te sorprendan, ideas que te sorprendan. Como que ahí me pasó la cuenta diría que el segundo semestre del año pasado fue bien aplastado, derretido, no sé, esa sensación como de languidez, me costaba levantarme temprano en la mañana. Esto que pasa ahora en una situación absolutamente privilegiada, porque yo vivo con mi marido, no tenemos hijos, tenemos jardín para salir a caminar, o sea, no se puede estar en un mejor lugar que en el que estamos nosotros. Y en ese sentido, me imagino cómo esto se agrava a unos niveles realmente peligrosos cuando tú tienes problemas, no problemas, pero tienes una situación de vida mucho más exigida económicamente, por tus hijos, por el espacio donde vive. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy tremendo y económicamente ha sido terrible para la gente. Nosotros tenemos esta cosa que yo sigo haciendo mis talleres, por ejemplo, sigo haciendo mis tutoriales, sigo escribiendo artículos cuando me los piden, sigo escribiendo mis novelas, ahora estoy escribiendo un libro de cuentos, o sea, como que mi trabajo no ha parado en ningún momento. Entonces, pero si hay gente que no sé, que sale a trabajar en la mañana o que son, no sé, manicuristas, maestros que hacen pololo, que tienen que salir todos los días a trabajar y que dependen de los trabajos que son temporales y que no tienen ninguna formalidad. Y no es solo eso, hay otra gente que tiene 2, 3 trabajos y pierde algunos trabajos. Eso yo creo que ha sido terrible. Pero a mí lo más pesado ha sido la parte, diría, esa sensación de rutina, de indiferenciación de la existencia, que un día da lo mismo igual que el otro. Y eso como que termina por ser pesado psicológicamente. Oye, además, bueno, y en espacio público esto lo han constatado, se ha constatado también que efectivamente las diferencias sociales tienen consecuencias bien marcadas en la pandemia, o sea, en los niveles de muerte, en unos sectores, en otros. Claro. Oye, ¿de qué se trata tu última novela, esta que va a salir ahora luego? ¿Cuándo va a salir? Sale a principios de octubre o a finales de septiembre, por ahí. No puedo contar mucho porque la editorial me retan porque dicen que tengo que guardar la primicia, pero es una novela que ocurre en el presente, en unas circunstancias bastante particulares, y es el protagonista se encuentra en esas circunstancias con varias personas de su mundo de la época entre los finales de los 80 y mediados de los 90, como ese rango de esa época, que es podríamos decir, su yo ya adulto, pero adulto joven, digamos, de 25, 30 hasta 35 años. Entonces, como que se va encontrando con gente que él podría haber tenido una vida como ellos, y al final tuvo otra vida, ¿no? Entonces, es el ejercicio como de la comparación. Y eso además corresponde con una época que es como la transición del personaje de ser un hombre heterosexual, conservador, de familia católica, a ser un hombre gay y liberado, en el buen sentido de la palabra. Y eso raramente calza con la transición política de nuestro país. Oye, entonces tiene una dimensión política además, pero bueno, no es nada político, pero tiene una dimensión política porque pasa el 2019, ¿no? El año del estallido, y entonces esa mirada hacia atrás, hacia aquellas cosas que finalmente terminaron
diría, anquilosando al país, incluso hasta el 2019 incluso. Oye, aquí como nos deben estar escuchando algunos vecinos, además de Vitacura, por ejemplo, tú en más en los cielos, hay un momento en el que vuelves tú a tu barrio, vuelves a una Vitacura que aparece acá, volver a la casa, a encontrarme con los lugares de objetos que han sido mis compañeros de viaje, no resultó fácil, dice. El primero que surgió en el camino fue mi barrio, por más de 45 años, la cuadrícula detrás de la iglesia de la Inmaculada Concepción, entre Avenida Vitacura y Américo Vespucio. Los potreros que rodeaban la casa recién estrenada del año 54, calcinados por el sol del verano y plenos de pastos y flores silvestres en la primavera, se fueron poblando de construcciones lujosas, como la nuestra, y también de las casas pareadas que se levantaron gracias a la ley Pereira. ¿Tuve que cambiar mucho Vitacura? Yo me fui a Vitacura joven, o sea, joven sí, como a los 23, 24 años, dejé de estar ahí, entonces estuve entre que nací el 61 y el 84. Y en ese tiempo no cambió tanto, pero después vino el desarrollo inmobiliario en altura del barrio, y mi madre seguía viendo ahí, y yo escribí una novela que se trata precisamente de eso, que se llama Jardín, que es la defensa de una mujer de su jardín de toda la vida, de sus 50 años, que ha sido no solo un lugar de esparcimiento, sino un lugar de pertenencia, de identidad, porque ella se ve reflejada en sus jardines, su acción es reconocida por sus jardines, una mujer que ha recibido premios por sus plantas y tiene una colección muy particular de plantas acidófilas. Entonces, en esa novela sí represento el drama de cómo los barrios cambian completamente de carácter una vez que llega el desarrollo inmobiliario en altura, muchas veces con bastante poco cuidado por el entorno. Entonces, claro, Vitacura en mi época era un barrio de calle. Nosotros pasamos todo el día en la calle, o sea, bueno, íbamos al colegio y qué sé yo, pero las tardes jugábamos en la calle y no había miedo ni que te atropellaran, ni que hubiera mucho tráfico. Se veía la cordillera, desde Alonso Córdoba se veía la cordillera entera nevada, cuando nevaba de arriba abajo. Bueno, todo ese como el panorama de la ciudad desapareció. ¿Verdad? Incluso en verano se ve bastante nevada. Cosa que cambió enteramente. Claro, ya desapareció completamente la nieve en verano. Queda todavía ¿cómo se llama? El glaciar del Plomo y de la Paloma, esos glaciares chiquititos que quedan ahí arriba, pero más que eso no. Pero era un barrio era muy barrio. Teníamos el kiosco donde íbamos a comprar ¿cómo se llama? Las revistas de monito, estaba la tienda Bata donde comprábamos los zapatos para el colegio, estaba la peluquería donde nos cortábamos el pelo, estaba la panadería, que hoy día es esa, no sé cómo se llama esa cosa que venden pan francés, bueno, la panadería Rosá, había un garage, ahí mismo en el Mañío, donde están todos esos restaurantes ahora, estaba la panadería Rosá, al frente estaba Bata, al otro lado estaba el garage y no sé, y la ferretería de los Garachena, sí, una Garachena pololeada con un hermano mío, o sea, era una cosa chiquitita que tenía una lógica a escala humana. Hoy día eso es otra cosa, digamos, es una cosa completamente distinta. Y es muy triste porque, para mí es triste porque se pierde una forma de vida, no se pierde solamente la belleza de las casas o la tranquilidad de las calles, sino que también se pierde como una memoria, ¿no? Un sentido de cómo vivíamos. A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a Bogotá y voy al barrio de La Candelaria, claro, Bogotá es una ciudad gigantesca, llena de tráfico y todo, pero ese barrio de La Candelaria algo te dice de cómo se vivía en la colonia en ese lugar, ¿no? Lo han rescatado mucho últimamente, ¿Ah? Lo han rescatado mucho La Candelaria en los últimos años. O sea, claro. El gran barrio de los drogones. Claro, era un barrio yonki y lo ha sido bien rescatado por la ciudad, en fin.
Oye, Pablo, pasemos a tu otra que nos va a llevar a la Constitución. La otra actividad que a ti te ha concentrado mucho en los últimos años. Tú el año 2011 cofundaste con otro la Fundación Iguales. Para entrar de lleno como a lo que nos podría llevar en este tema de la diversidad sexual, el de respeto a la diversidad, etcétera, en la Constitución. Primero, ¿has visto o cómo nos podrías relatar los cambios importantes que has visto desde el nacimiento de Iguales hasta acá, ya hace 10 años? ¿Y cuáles son los grandes cambios que faltan y por qué algunos los ves y cómo los ves como cambios constitucionales? ¿Cómo te lo figuras? Yo te puedo decir también cómo veo algunos o lo que a uno le ha tocado investigar, estudiar, etcétera. Pero hablemos de los cambios y de lo que falta y por qué parece que eso que faltara requeriría de una presencia constitucional. Mira, los cambios han sido muy esperanzadores y también han significado un cambio en la calidad de vida de las personas de la diversidad sexual muy importante. O sea, nosotros del 2012 logramos aprobar la ley antidiscriminación. Mira, perdona, ¿te puedo hacer una interrupción? Cuando yo fundé el Clinic, el año 1998, era delito la sodomía. Claro que sí, y fue delito hasta el año siguiente. Todavía hay un espacio de delito ahí, ¿eh? Todo esto, que es una cosa que nunca se ha logrado derogar, que la edad de consentimiento para una mujer con un hombre es distinta que para un hombre con un hombre. Para un hombre con un hombre sigue siendo mayor de 18 años, y si eres menor de 18 años, entre los 16 y los 18, creo que es para una mujer que a los 16 ya puede consentir. Si tú entre 16 y 18 hay una relación con un hombre mayor, al hombre mayor se le puede acusar de sodomía, todavía. Que es algo que hay, el famoso artículo 365, que hay que derogarlo, pero bueno, no ha sido fácil tampoco, porque son temas como que no son populares, ¿no? Cuando se habla de la sexualidad de los jóvenes o de los adolescentes. Bueno, y entonces tuvo la ley antidiscriminación, la ley de unión civil. La ley de unión civil ha sido un apoyo para la comunidad LGBT enorme, porque te permite establecer comunidad, seguridad en las relaciones, y bueno, y también reconocimiento social y de las familias, ¿no? Ha ayudado mucho en ese sentido. Y después tuvimos la ley de identidad de género. O sea, hemos ido avanzando en nuestra agenda, y una ley que queda, la gran ley que queda pendiente es la ley que nosotros le llamamos matrimonio igualitario, pero podríamos decir que es una reforma integral para la inclusión de las familias diversas, para la plena inclusión de las familias diversas. Entonces, la reforma integral tiene 3 elementos: es el matrimonio, la adopción y la filiación. Y estas 3... Perdona, que la demanda por el matrimonio, la reivindicación del matrimonio, ¿qué implica? Tiene varias... ¿O es una cosa más formal, que es como que nos queremos poder casar igual que los otros, digamos? No, hay un montón de derechos y de beneficios que vienen con el matrimonio que no se dan por la unión civil. Bueno, y ha habido muchas cosas que ya hemos tenido que corregir. Por ejemplo, no le daban el suple de las becas a los que eran compañeros de una persona en unión civil y no en matrimonio. Pero todavía, por ejemplo, en Estados Unidos no te reconocen como una persona que tú puedas ir en esa beca si no estás casado. Entonces no te dan beca, y la gente se está casando en Argentina para poder irse bueno, estas son cosas de privilegiados, pero hay muchas cosas que están en los reglamentos. Por ejemplo, en el mundo de las Fuerzas Armadas, el matrimonio tiene un lugar prominente en todo el sistema de seguridad social. ¿Te fijas? Y todos los beneficios sociales que hay detrás de eso. Entonces, en ese sentido, se podría hacer un catastro, pero hay muchos beneficios que están por ahí puestos de alguna manera en el código de cementerio y en las pensiones de los militares, y así en muchos ámbitos. O sea, ahí hay una cosa de derecho. Hay otra que es de reconocimiento. Hay familias todavía que le entregan al matrimonio un valor de reconocimiento mayor que a otros estatutos de pareja.
sea convivencia o sea unión civil. Hay un tema de reconocimiento de decir, bueno, y a mí me dicen, pero ¿por qué quieres casarte si ya nadie se casa? Le digo, bueno, uno tiene derecho a ser vulgar. O sea, ¿por qué no? No sé, yo no sé si me quiera casar, pero una persona puede tener ganas de casarse y tomar esos votos y establecer una relación como, bueno, la mayoría de las parejas heterosexuales en Chile todavía se siguen casando. Ahora hay un tema, perdona. Espérate, y ahí vienen dos cosas más. Uno es la adopción. En Chile, una persona, una pareja no casada tiene prácticamente muy pocas posibilidades de adoptar un niño. Prácticamente ninguna. Y una persona soltera solo si es que tiene una relación de parentesco, de cercanía familiar o alguna cosa así. Entonces esto daría oportunidad de entrar en igualdad de condiciones al sistema de adopción. Y por último está el tema de la filiación, que el matrimonio te asegura la filiación sobre los hijos que se conciben en esa relación. Pero nosotros estamos proponiendo que la modificación de filiación sea para parejas casadas, para parejas unidas civilmente y para parejas convivientes que accedan juntas a un proceso de reproducción asistida, de manera que se puedan reconocer las dos maternidades o paternidades digamos, en cualquiera de estos tres casos. Pero el matrimonio te lo daría de manera, podríamos decir, trivial. O sea, si tú estás casado con esa relación y entras en un proceso de reproducción asistida, el hijo o la hija sería parte de hijo de esos dos padres o esas dos madres. Uno de nuestros auditores, no alcancé a agarrarle el nombre, planteaba de cambiar la definición del matrimonio entre hombre y mujer por dos personas. Ahora, es más que eso, pues, es más que eso. Nosotros lo planteamos así, pero no es solamente modificar el artículo del Código Civil, creo que el 102, y que se puede poner entre dos personas, porque tiene estos otros elementos y este otro impacto. Entonces, al final, nuestro proyecto toca algo así como el código este que te digo, el 102, pero toca otros cuerpos de ley también, el cuerpo de filiación. Acuérdate que en Chile ya la filiación y el matrimonio no van juntos, solamente en el sentido de que se da por entendido que el hijo nacido dentro de un matrimonio heterosexual es hijo del padre y de la madre. Esa es toda la relación que hay, pero hay una ley de filiación que es independiente del matrimonio y en ese sentido esa ley de filiación también tiene que estar adecuada a la realidad de las familias LGBTI. Oye, ahora, hay otro tema que trae esto, que es interesante y que es una discusión, hay dos posturas. Una es redefinir la familia, o sea, definirla de un modo más ampliado, más abarcador, en fin. Pero la otra postura es que la Constitución no se meta con la familia. ¿Qué te parece a ti más sensato? Porque hay una postura, digamos, que dice, ¿qué tiene que ver el Estado o la ley con meterse con estar definiendo y hablando de esta organización intermedia? ¿Qué es lo que te hace más sentido a ti? Mira, lo he conversado con una abogada constitucionalista, con Verónica Undurraga, que estuve conversando con ella antes de esta entrevista, y ella me dice que cree que primero sacar a la familia del medio es como una tarea un poco imposible, según ella. Ella cree que va a perder todas las votaciones en la convención, ¿no? Esa es su impresión, porque igual es una institución valorada por los chilenos. Todavía somos familiares en nuestros tratos, en nuestras formas de habitar, de estar, no nos vamos de la casa a los 17 años, al revés, cada vez nos vamos más tarde. Y por otra parte, ella piensa, yo no lo tengo claro, yo le planteé la misma duda que tú me planteas a mí, si sacar a la familia del medio, pero ella piensa que el individuo puede quedar muy solo frente al Estado. En el sentido de que al pedir protección para las familias, tú estás asegurando un grado de protección para los individuos también, en ese sentido. Y me parece que, no sé,
No tengo una posición totalmente clara, pero me plantearía la duda, pero si vamos a tener un reconocimiento a la familia, que sea un reconocimiento a todas las clases de familia que existen, no solamente a las que le gusta al gobierno de turno, ¿no? Y en ese sentido es bueno que esté ahí a nivel constitucional un reconocimiento a toda la familia, pero sobre todo una protección igualitaria a toda la familia. Y ese es el otro tema, ese es el otro gran tema que yo te iba a plantear, que es que ojalá nuestra Constitución tuviera una igualdad sustantiva, que no fuera una igualdad formal como la que hay ahora. A ver, explícanos esta distinción, o sea, la igualdad formal. La Constitución parte diciendo nacen todos libres e iguales en derechos, y después hay, creo que un capítulo especial sobre libertad e igualdad en el 19, ¿no? El artículo 19, que habla del tema de la igualdad. Pero eso no toma en cuenta el hecho de que tú partes de lugares distintos. Por ejemplo, la diversidad sexual, las personas con capacidades especiales, las mujeres, parten de un lugar distinto, asimétrico en cuanto a la igualdad. Entonces tú no puedes decir, no, si yo los voy a tratar a todos igual, porque en el fondo tienes que hacer una diferenciación para poder cambiar las estructuras que generan esa discriminación. Por ejemplo, creo que alguna vez lo comentamos. Tú dices, no, si el mercado del trabajo funciona igual para hombres y para mujeres, pero tú dices, pero no, las mujeres tienen una situación en la vida, sobre todo por la maternidad, y sobre todo por la carga que han tenido histórica de hacerse cargo ellas del cuidado, de los viejos, de los niños, del cuidado de la casa, que no es llegar y decir, no, sí, hay que hacer algo, o sea, hay que reconocer el estigma, la violencia, el prejuicio, hay que darle voz a esos grupos, hay que darle voz, participación, inclusión, y tiene que ser transformativa en el sentido de que, bueno, si este sistema tal como está no permite la igualdad, entonces hay que cambiar el sistema, no hay que cambiar a las personas, no hay que decirle a las mujeres, oiga, usted, mira, sea como un hombre, vaya a trabajar todos los días, no se preocupe, deje a alguien en su casa cuidando a los niños y olvídese. No, tenemos que cambiar la estructura del mundo del trabajo para que las mujeres estén integradas en igualdad de condiciones, pero esta igualdad tiene que ser sustantiva. Entonces eso, que el estado inicial de los grupos históricamente discriminados es asimétrico respecto de los grupos que no lo son. En segundo lugar, tiene que haber un reconocimiento de que hay estigma, que hay prejuicio, que hay, digamos, persecución, violencia. Después tiene que haber participación y también tiene que haber la posibilidad de la transformación. Entonces, todo esto está en distintos cuerpos de ley o constitucionales o reconocidos por algunas cortes que han fallado en este sentido, que es un poco lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que no dice, sí, aquí hubo una discriminación, dice, no, sí, aquí hubo una discriminación, esta discriminación se produjo por esto, porque existe este tipo de prejuicio y esta cosa, y el gobierno, el Estado tiene que hacer esto y esto y esto para que esto no siga ocurriendo. Por ejemplo, en el fallo Atala, le dijeron, usted tiene que capacitar a todo el Estado para que no haya discriminación por diversidad sexual. Y vemos, por ejemplo, que hubo un carabinero que discriminó a una mujer lesbiana y le dijo que no sé qué, por lesbiana le iba a hacer no sé qué cosa. Eso no debería pasar, eso no puede pasar. Y para eso tú no tienes que decir, bueno, es que los carabineros son así. No, los carabineros tienen que cambiar para que eso no sea así. Bueno, lo que se ha planteado también, y que a mí me parece que es bastante sensato, es darle rango constitucional a la no discriminación. O sea... Claro. Claro, la igualdad. El movimiento de la no discriminación obligue a todo el resto del ordenamiento legal, en todas las leyes, a incorporar, digamos, esa obligación. Claro, si tú le pones igualdad y no discriminación, que es como están los pactos de derechos humanos, ya inmediatamente
suma esto que te decía yo sobre la simetría, ¿no? Y también, pero la simetría sería un poco más porque tendría que haber la posibilidad, por ejemplo, de que hubieran medidas temporales especiales. Por ejemplo, las cuotas, que es una medida especial, temporal, que tú dices, bueno, mientras no se solucione este problema, damos un beneficio que rompería una igualdad formal, porque el beneficio supuestamente como que beneficia a un grupo, pero ese grupo no está ha estado desbeneficiado desde históricamente. Entonces yo creo que es bueno, ojalá, poder poner usar el concepto de sustantivo, porque tiene estas 4 dimensiones que juegan entre ellas y completan digamos, la pelea en contra de la discriminación. Oye, Pablo, una pregunta que va un poco también en la misma línea, pero se la voy a hacer también al escritor. ¿Tú piensas que la Constitución debiera ser escrita con lenguaje inclusivo? O sea, debieran aparecer las palabras todes, fuerza, no sé, chilenes. ¿Qué es lo que te pasa con eso? Mira, yo preferiría que estuviera toda escrita en femenino. Las ciudadanas de este país, o las habitantes de este país. Creo que esa es una forma de inclusión que incluye tanto a las mujeres como a los hombres, como a la diversidad sexual, y eso haría que la gramática fuera un poquito más tragable, porque todas las E no me funcionan, no me funcionan para nada. Y el autores y autoras y esto y el otro también me cansa muchísimo. Así que yo sugeriría que, dado que va a ser una constitución con corazón feminista, que sea escrita completamente en femenino, y estamos estupendamente bien. Y sería un ejemplo. Ahora, se produciría sería raro también porque parecería que no incorpora a la otra mitad. O sea, el lenguaje ahí también es interesante, pero imagínate, es que es verdad, o sea, tanto tiempo hemos dicho los ciudadanos de este país. ¿Por qué no podemos decir las ciudadanas de este país y que los hombres nos sintamos incluidos en eso? Si las mujeres se sintieron durante 2 siglos incluidas en ese otro lenguaje, porque nosotros podemos hacer el esfuerzo de sentirnos incluidos en este lenguaje nuevo. Yo creo que en Estados Unidos se está usando mucho en la academia el femenino como forma de lenguaje inclusivo. Y eso que los ingleses tienen menos, el inglés tiene menos problemas gramaticales que los que pondría para nosotros estar haciendo este juego de malabarismo del todo, desde el toda y el no sé qué. Todas, pues. Bueno, todas. La mojojo, la macacaqui, la no sé cuánto, todas. Se nos ha ido el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los entrevistados, digamos, al final, porque creo que puede ser un buen núcleo para comenzar a conversar todo lo demás en el texto constitucional. ¿Cómo definirías tú la palabra dignidad? Esta palabra que la ciudadanía puso con tanta fuerza en el estallido social y que de alguna manera se ha instalado como el núcleo de los deseos, de lo que debiéramos conseguir para todos los ciudadanos. Mira, claramente ahí la dignidad tiene como dimensiones muy específicas, ¿no? Que es como la integridad física, la integridad psicológica, y yo a eso le agregaría como el respeto al libre desarrollo de la personalidad, de la identidad, no sé, como el hecho de respetar el espacio de la propia moral, ¿no? Y de las decisiones más... Yo creo, estoy hablando de libre desarrollo de la personalidad, para mí es como autonomía personal, es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, como en ese sentido creo que la dignidad es muy importante. Lo otro es como que haya, y esto te lo digo a ti, así que, y eres tú y Agustín Esquella, mis maestros en este tema, que haya unas condiciones de vida básicas que sean iguales para todos, en el sentido que nos sustentemos en un plano de lo igual, que no es igual en todo,
en el sentido de que, por supuesto, cada uno puede desarrollar su vida, no hay totalmente libertades de expresión y de todo, y hay posibilidades de emprendimiento, pero que haya un sustento que respete esa dignidad que queremos de todos en los hospitales, en los colegios. O sea, para mí, la alegría más grande sería que los niños de este país pudieran ir a la educación pública y saber que van a recibir una buena educación. Eso sería un regalo gigantesco. Y lo mismo pasa con una persona mayor que tiene que ir a un hospital y que sabe que va a recibir una buena atención a tiempo, con todo el cuidado. Entonces, están todas estas dimensiones. La igualdad sustantiva, que creo que es súper importante, es como la autonomía personal, el respeto al individuo y su fuerza interior y su fuego interior, como tú lo quieras poner. La condición de lo igual como un sustento de las libertades. Porque no hay libertad. Esta es igualdad sustantiva también, porque en el fondo no hay libertad si tú no tienes como un piso básico a partir del cual ejercerla, esa libertad. Y por último, el tema de la identidad o de, bueno, lo que tú quieras, digamos. Bueno, son todos, es como un pequeño poliedro, así que tiene todas estas caras, que son más o menos todas caras de la misma idea. Pablo Simonetti, ha sido un gran gusto. Esperamos que tú y todos sean partícipes, protagonistas y responsables de este proceso que tenemos por delante, que es una conversación que recién comienza y que esperamos que nos lleve a sentirnos muy orgullosos del país que consigamos planear. Como tú dices, Pato, es una oportunidad que tenemos que abrazar en vez de tenerle miedo o tenerle rabia, o tenerle esa especie como, no, esto va a ser lo mismo que siempre, por un lado, y el otro lado que dice, no, esto que quieren sencillamente romper la estructura del país. Yo creo que hay que abrazar esta oportunidad, como tú lo dices, muy bien, y sacarla adelante lo mejor posible. No somos una generación privilegiada, en el sentido de que hemos tenido ya muchísimos años en democracia, hemos aprendido de los errores, tenemos el futuro por delante. Ojalá que haya alguna cosa sobre innovación y ciencia y esas cosas en la Constitución también, porque creo que harto nos falta en ese sentido. Y yo te deseo a ti la mejor de la suerte porque te conozco mucho, he participado contigo en muchos foros, ¿no? Literarios, en espacio público, de amistad, y te encuentro una persona, bueno, muy inteligente de partida, que yo creo que es valioso en una conversación siempre, pero también muy dialogante, muy abierto a crear conocimiento con el otro. A que tú dices algo, el otro, la famosa dialéctica que se ha ido perdiendo en nuestra política, es súper importante porque de a dos piensas mucho mejor que de a uno. Eso está demostrado por los siglos de los siglos. Y tú eres un gran artífice de esa capacidad de dialogar y de unir puntos que parecieran estar y ser irreconciliables. Así que te deseo la mejor de la suerte. Si me tocara votar en el 11, votaría por ti. Pero bueno, no me toca votar ahí, pero ojalá que sí. Ojalá que esté en la convención. Muchísimas gracias, Pablo. Y seguiremos conversando hasta el fin de los tiempos. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Chao a todos y todas. Buenas noches y paciencia. Chao. Chao.